Hola, saludos a todos y gracias por acompañarnos en Informe Semanal. Venezuela vive sus peores momentos en los 19 años del actual régimen. La represión contra los opositores se ha endurecido, las amenazas a los legítimos representantes del pueblo son más intensas. La contestación popular en las calles continúa tras confirmarse el fraude en las elecciones de la Constituyente, que la oposición considera un autogolpe de Estado de Maduro. La comunidad internacional intenta medir una respuesta que pueda revertir o terminar con la situación de un rico país empobrecido. Las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Maduro han dejado una Venezuela más dividida. ¡Tenemos Asamblea Constituyente! Nosotros no reconocemos ese proceso fraudulento. Para nosotros es nulo, no existe y vamos a seguir en pie de lucha hasta que aquí se imponga y se restablezca el orden constitucional. En el este y el sureste de Caracas, los comicios prácticamente no se celebraron. La huelga general previa de 48 horas, convocada por la oposición y materializada en cortes de calles, impidió que en sectores de la capital, donde se concentra la mayoría de los contrarios al régimen de Maduro, se abrieran los centros de votación. Pero al superar esos límites, la Venezuela chavista salió a votar, de forma masiva para el gobierno y con escasa participación según los opositores. Lo mismo ocurrió en otras zonas del país. Nos sentimos muy contentos, de verdad, porque estamos aportando un grano de arena a lo que es la soberanía, la paz, la defensa del país. Y yo pensaba que iba a haber desbordamiento en la calle del chavismo, obviamente, y vengo desde la zona de Montalbán y no veo nada, solamente pequeño grupo de personas que obviamente creen que vamos a poder mantener el comunismo de esta manera. Las marchas convocadas en Venezuela contra la Asamblea Nacional Constituyente dejaron el mismo día de los comicios represión, disturbios y muertes. La violencia marcó el 30 de julio, día en que se eligió la Constituyente de Maduro. Lo que parece claro a juicio de los expertos es que tras los comicios Venezuela es un país si cabe más enfrentado. Vamos a ver casi por seguro una radicalización política mayor, una mayor intransigencia de parte y parte en este debate y vamos a ver mucha conflictividad social en Venezuela superior a la que hemos visto hasta ahora. Y por otro lado, en el tema económico no es cierto que nosotros estamos en el peor momento. Nosotros vamos a ver otra vez grandes problemas de escasez y de inflación ante una probable salida muy importante de las pocas empresas extranjeras que se mantienen produciendo en Venezuela. Con la instalación de la Constituyente comienza un nuevo choque de legitimidades. La oposición mayoritaria en el Parlamento ha llamado a la unidad frente al régimen, mientras el gobierno refuerza su poder. Entre los 545 candidatos electos que se van a encargar de redactar una nueva Constitución está la primera dama, Cilia Flores, y el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Estamos ahora juntos con todo el poder. Se acabó sabotaje, caballero, de la Asamblea Nacional. Se acabó lo que se daba. Nosotros tenemos que seguir con la defensa, la vigencia, el desarrollo de la Constitución y la ley. La promesa que hicimos nosotros fue jurar la Constitución, fue jurar la ley, fue la lealtad a 14 millones de venezolanos que votaron por nosotros y es lo que nos corresponde. La Asamblea Nacional Constituyente es un órgano plenipotenciario, según su reglamento, con potestad para, entre otras cosas, eliminar la inmunidad parlamentaria de los diputados opositores y depurar las instituciones del Estado críticas con el gobierno. ¿Qué creen ustedes que debe hacer la Constituyente con la Fiscalía General? Reestructurarla de inmediata, declararla de emergencia y tomar el mando. Para los antichavistas, la Constituyente no es más que un fraude con el que el Ejecutivo pretende aferrarse al poder. La Constituyente no es otra cosa que eso, tratar de seguir secuestrando y concentrando el poder en detrimento del pueblo venezolano y a costa de la vida, el hambre, la dignidad y la calidad de vida de los venezolanos. La crisis económica y humanitaria que vive el país y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que despojaba de sus funciones al Parlamento por considerarlo en desacato llevó a la oposición a principios de abril a manifestarse de forma continuada para recuperar, dijo, el orden constitucional.
La presión de la calle precipitó la convocatoria de la Constituyente. ¡Convoque una Asamblea Nacional Constituyente! La Constituyente no resuelve absolutamente ningún problema del país, porque la Constituyente no se convocó para resolver problemas del país. La Constituyente se convocó para resolver problemas del presidente Maduro y problemas de la revolución que no puede ganar una elección. Esta semana, la empresa de gestión electoral Smartmatic ha denunciado la manipulación del dato de participación en los comicios para la Asamblea Constituyente del pasado domingo. El Gobierno ha rechazado la afirmación, mientras que la oposición y la Fiscalía han solicitado una investigación para determinar posibles responsabilidades. La data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulada. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de votos. Con una legitimidad debilitada por su composición exclusivamente chavista y por las dudas en torno a los resultados electorales, la Constituyente ha sido objeto de rechazo internacional por parte de algunos países. La Unión Europea ha pedido que no se constituya la Asamblea. Estados Unidos, además, ha dado el paso de aplicar sanciones. Sin embargo, países como Ecuador, Rusia, China o Cuba, entre otros, han apoyado al gobierno de Maduro. Ya hoy hay un problema severo. El gobierno ha perdido sus conexiones con lo que podríamos llamar las democracias modernas, las democracias, digamos, convencionales. Lo que quedan son aliados, digamos, algunos aliados grandes como China y Rusia y otros aliados impresentables. Esas sanciones petroleras que se han anunciado son, en mi opinión, absolutamente peligrosas, no para el gobierno venezolano, para el pueblo venezolano. Otros analistas consultados por Informe Semanal han destacado el papel decisivo que puede tener el ejército en el futuro del gobierno. Al salirse de las reglas constitucionales, Maduro ya está jugando un juego de fuerza, un juego de facto, de hecho. Y en esos juegos tú estás, de alguna manera, dependiendo de la Fuerza Armada, quien te puede mantener o te puede quitar o te puede, digamos, tutelar. Ante lo que está por venir, otro interrogante para muchos expertos es determinar si la oposición, que no ha podido, dicen, frenar en más de 100 días de protestas la Asamblea Constituyente, consigue ahora impedir que funcione utilizando una estrategia política unitaria. El talón de Aquiles de la oposición está en que digamos, se pueden poner de acuerdo electoralmente para momentos electorales, pero no políticamente para cuando no hay elecciones. Y como las elecciones están desapareciendo de la forma como las teníamos antes, entonces le va a costar más a la oposición entenderse. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes se han sucedido en todas las marchas opositoras. Los antichavistas han denunciado la represión, mientras el gobierno les ha acusado de generarla. Tras 4 meses de protestas y más de un centenar de muertos, continúa la crispación social y política en Venezuela. Después de la Constituyente se abre un camino de incógnitas ante el choque de poderes que se avecina entre el Legislativo y el Ejecutivo. El Gobierno sigue diciendo que la Constituyente traerá paz. La oposición pide la salida de Maduro. Lo que no parece viable, al menos por el momento, según los analistas, es un posible diálogo. La vuelta a prisión de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, que se encontraban en arresto domiciliario, aunque este último ha vuelto a ser excarcelado este viernes para cumplir su condena en casa, ha roto a día de hoy toda posibilidad de negociación. En la calle la gente se pregunta qué va a pasar. Por el momento la crispación y la incertidumbre se adueñan de Venezuela.